mucho la mirada de que en realidad, em, decíamos, es el tema de la edad, ¿no? Que no se visualiza como víctimas a las chicas cuando tienen 16, 17. De hecho, no saben, me ponen fotos aquí algunas personas inocentes y las muestran por ahí en traje de baño o otras cosas. En fin, eso está instalado allí. Vamos a dejar eso por un momentito. Me preocupan más otro tipo de mensajes que condenan fervientemente a los padres de las chicas, que no se ocupan, que deberían, bueno, ir presos, al igual que quienes las explotan, los consideran explotadores primarios. Eso está muy... La mayoría de los mensajes van por allí. ¿Qué se puede decir sobre esto? Vivimos en un país donde hay mucha exclusión. La trayectoria vital de estas gurisas es lamentablemente, seguramente muy parecida a la trayectoria vital de sus madres. Aunque no conozco el caso específico, pero No, más allá del caso específico. Exactamente. Sí, hay que salirse del caso específico, mamás está en investigación todavía. Exactamente, Sí. pero es decir, estas gurisas, sus madres, en la mayoría de los casos viven también en lugares de exclusión, donde además han sido abusadas de niñas, donde sus formas de vida son muy difíciles porque son rechazadas por el conjunto de la sociedad, porque las miran torcido, porque no han tenido posibilidades educativas, seguramente han tenido embarazos adolescentes. Es decir, hay como una reproducción del ciclo de la exclusión y de la pobreza que en definitiva yo me resisto a culpabilizar a esas, sobre todo, perdón, y claro, van a decir esta feminista como siempre, sobre todo las madres. ¿Por qué? Porque en la mayoría de estos hogares, además, los padres no existen porque están ausentes, porque, no sé, yo siempre creo que ya lo dije una vez acá, increíble, porque ahora hay ADN, ¿no? Es decir, podríamos estar exigiendo, hubo un famoso caso que yo creo que vine a hablar acá de eso, donde a la madre se la procesó por omisión de deberes a la patria potestad. Sí, y el padre ni aparecía. Y el padre estaba preso, y como ya estaba preso, igual ya no interesaba. Entonces, digo, realmente... Bueno, y además se sabía quién era y había reconocido, por lo menos, ¿no? Es decir, la gente imagina o visualiza a priori que si hay una madre que está al tanto, o tal vez es la encargada de explotar sexualmente a su niña, uno a priori dice, acá no hay amor, esto no es una madre. Una madre que ama a su hija no haría jamás esto. Pero hay realidades que te demuestran que no pasa por ahí. Es tan fácil juzgar cuando uno no está del otro lado. Digo, a mí me parece que tenemos que ser muy cuidadosos en eso, muy cuidadosos. Tenemos que entender que acá es como cuando uno tira una piedra, ¿verdad? Y se hacen los círculos. Estas gurisas son las principales víctimas, pero alrededor hay otras víctimas también, que no necesariamente son victimarias, ni son cómplices, ni cosa por el estilo. En todo caso, yo creo que primero tenemos que empezar a mirarnos como sociedad y a preguntarnos por qué en una sociedad como la nuestra, que además es tan chica, hay semejante nivel de exclusión y hay semejante también omisión por parte del Estado de estar presente en estas situaciones y en otras. Es decir, esta vez, digo, hubo un proceso, pero que lo inició una ONG. No lo inició, digo, es decir, fue después, el INAU retomó y siguió el proceso, etcétera. Pero entonces, bueno, por eso yo le preguntaba sí. a Fernanda Caballero, Sí. que integra Gurises Unidos, por ejemplo, ¿qué respuesta siente ella desde la organización social que hay institucionalmente? Porque ellos están haciendo el trabajo de campo. ¿Y qué pasa cuando llega al INAU esa información? Obviamente que lo que uno puede o no decir siempre con una cámara de televisión prendida hay que entender que no es tal vez lo que en el fondo pensás, pero eso no significa que... Ella nos planteaba que en realidad entiende que se está empezando a tomar caminos indicados. Sin duda, pero falta todavía mucho camino por recorrer, muchísimo camino por recorrer, y la respuesta institucional todavía es pobre, todavía es lenta, todavía es difícil, todavía hay casos que no se ven, entre comillas. Sí, ¿y serán los más? Imagino. Por supuesto.
Por supuesto. Pero ocurre todo eso. Yo necesito que me auxilien con el conocimiento que ustedes han adquirido. Ocurre, porque esta es mi hipótesis, no solo porque el Estado desde muchas perspectivas la corre de atrás, sino porque existe, sobrevive y se aplica una vez sí y otra vez también un manto de condescendencia, cuando no, incluso de estratégico silencio para no acusar, porque acusar y señalar nos interpela a nosotros. Es increíblemente conmovedor y en mi caso embroncante cómo los mensajes a partir de esta desgracia se suceden en una casi exclusiva dirección. Bueno, lo que decía Victoria, ¿qué querés? Mirá el lomo que tiene, mirá el cuerpo y otras expresiones, ¿no? Mirá cómo acechaban, mirá cómo merodeaban. Bueno, los hombres también, viste cómo son los hombres, ¿no? Algo así como que, ¿a quién no le va a pasar? No, señor, esto ocurre porque los orientales estamos dejando que ocurra. Perdón, y además, como dicen muy bien las campañas de UNICEF, y por fin lo están haciendo, porque no se penaliza al cliente. ¿A quién que en este caso además ni siquiera es un cliente, es un explotador, porque digo, cuando es adulto, cuando se estaba hablando de adultos todavía, pero en este caso, al señor que hay que penalizar es a todos esos señores que hicieron eso. Esos son los que tienen que estar presos. ¿Y sabés qué me preocupa? Me preocupan los mensajes intercambiados con otras personas de CUTSA, donde la preocupación era borren. Llegó a donde no tiene que llegar. ¿Cómo, señores? Entonces la preocupación es esa. No es qué horrible que estos estaban haciendo esto. No, la preocupación es saber cómo zafamos y a ver si alguno lo tiene las fotos o tiene el video. Lo que en realidad... Hay complicidades sociales tremendas. Bueno, pero mujeres, esa complicidad... ¿no? Las mujeres, de los hombres, Por eso. supuesto. Esa complicidad, en realidad, da la pauta también de que no hay... Porque muchos podrían escudarse en la inocencia de decir, no sé, que no sabía que era menor, o no terminar de visualizar que están realmente cometiendo un delito. Si hay complicidad y hay que ver cómo zafamos, se sabe perfectamente que se está cometiendo un delito, ¿o no? Y por supuesto, por eso borren rápido, por eso llegó a donde no tenía que llegar. ¿Qué quiere decir? ¿Que mientras lo sigamos repartiendo entre nosotros está todo bien? Ahora, como llegó a la policía, como llegó al juzgado, entonces ahí es donde no tenía... A mí esa frase me quedó como grabada a fuego. Llegó a donde no tenía que llegar. Se está refiriendo a mensajes de WhatsApp que remiten al caso concreto de los choferes de CUTSA. Exactamente. Entonces llegó a donde no tenía que llegar, entonces quiere decir que mientras nos lo estemos repartiendo entre todos los demás, está todo bárbaro. Entonces, digo, realmente yo creo que la pregunta de Alejandro es una pregunta pertinente. Es decir, a ver, terminemos con el doble discurso. Pero además no hay un criterio totalmente machista en cómo se está evaluando este caso. Bueno, pero el cuerpo de las mujeres juzgamos siempre de otro. hay que tener en cuenta que en uno de los casos la información no está errada y es totalmente probable. Esto se cometía desde que tenía 12 años. Ahí relativizamos eso de, tiene 17. Sí, pero tenía 12 cuando comenzó. Entonces, ¿qué contexto familiar, como ustedes decían? Pero además, juzgamos a estas chicas que no tenían, evidentemente, para pagar un boleto, evidentemente, para comer seguramente, evidentemente, para pertenecer al mundo y poder recargar el celular. Y a estos señores que tenían todo, porque eran patrones, tampoco estamos hablando de asalariados miserables, estamos hablando de patrones, tenían un criterio empresarial, tenían discernimiento para saber qué está bien y qué está mal, a estos señores de algún modo los perdonamos, socialmente. ¿Socialmente los perdonamos? Los perdonamos, están procesados con prisión. Pero ¿Los perdonamos? socialmente lo justificamos. Lee las redes, Victoria. Lo justificamos. Claro, estos mensajes, las redes sociales, o sea, a mí también me interpelan sobre algo un poco más profundo, que tiene que ver con los medios de comunicación, tiene que ver con la sexualización de la adolescencia, tiene que ver con un montón de cosas que dejamos pasar normalmente. Vemos la televisión, ¿no? Y vemos determinadas cosas y nos parece algo normal y, como dice Alejandro, no debería ser normal. Entonces, de alguna manera también nos interpela a todos. Bueno, ni que hablar sobre los medios de comunicación, se ha dicho y se ha hecho autocrítica también muchísimo. El discurso puede perpetuar los modelos de rol, todo lo que pueda llegar a perpetuar la heteronorma, ¿no? Bueno. Los 17 años de hoy no son los de ayer. ¿Qué significa eso? No voy a decir quién era. Era un comunicador. Era una persona muy conocida. Bueno, que ya lo dijo, vimos hay que ver, porque los 17 años de hoy
no son los de ayer. Pero ¿qué 17 años? ¿De qué 17 años estamos hablando? La carga histórica que tienen esos 17 años, que seguramente es como si hubiesen vivido 50. Parece comunicador si tiene 17 años, pero es pobre, dale que va, ¿viste? No, quizá lo que quiso decir es, Claro. bueno, señores, los tiempos han cambiado y quizá hay que rever si los 17... Pero eso lo tenemos que discutir como sociedad, en todo caso. Pero no hay que minimizar esto que acabo de decir, porque ese concepto que está muy desarrollado acerca de que ahora vienen más desarrolladitas, ¿no? De algún modo Esa sí. idea, que más o menos se repite, de todas maneras, no aplica cuando la persona viene del contexto social con el cual nos identificamos, ¿verdad? Que no se le ocurre decir, che, ¿te gustaría hacerme sexo oral a cambio de una boletera? No se nos ocurre. ¿Por qué lo hacemos? Porque vemos la grieta, porque vemos la debilidad, porque sentimos que ahí tenemos éxito. ¿A quién se le ocurre, muchachos, que un Mirá que veterano de es 60 relativo. años pueda salir con una gurisa de 14? ¿Qué te crees, que se te enamoró de vos? Es porque la estás pagando, la estás comprando, A ver, hermano. a ver. Vamos a no decir Gregre para decir Gregorio, ¿eh? No dijo que era la Explotación a menores hay en todos los niveles sociales. Cuidado, ¿eh? Sí. Acabo de recibir un No estás mensaje respondiendo a lo que estoy diciendo. de mi hermano me acaba de comentar, porque nos está viendo, que hay chicas de nivel socioeconómico adinerado que a veces le practican sexo oral a los taxistas para que la lleven gratis. Ojo, hay muchos casos de fiestas de 15 donde se desarrollan todo tipo de actividades de estas características, se ha denunciado. O sea, es verdad que la explotación a la gente más desvalida es la más execrable, la más repugnante y merece todo el peso de la ley contra los responsables. Y es la más fácil de llevar a cabo, Álvaro. Es la más fácil de llevar a cabo. No es solo la exclusión social, no es solo la exclusión social. Hay una marginación cultural que tiene que ver con esto. La Hay exclusión una implica eso. naturalización de la Bueno. explotación machista que no pasa solo por el dinero, pasa también por la educación. Esto Otro de los seguramente grandes lo puede llegar a decir con más precisión la propia Marta Iglesias en representación de Mujeres de Negro. ¿Por qué? Porque una de las caras del machismo es justamente la violencia doméstica. Y allí nos sobra la información de que es absolutamente transversal a cualquier nivel socioeconómico, ¿no? Bueno, gracias, Victoria. Yo creo que lo más importante de todo esto es que se está hablando, que se dejó ver, porque hace años que se viene hablando de la explotación de niños, niñas y adolescentes. Y esto es un problema social. Yo creo que la gente, esto está haciendo lo mismo que se hizo con la violencia doméstica. Lo escondía, por vergüenza. Y esto es otra cosa que se tiene que ver. Y aparte, creo que se tiene que dar porque el abuso del niño, de la niña y del adolescente, por lo general, empieza en los hogares. Entonces, se tendrían que dar talleres o charlas en la televisión, en programas comunicativos como el tuyo, cómo son los síntomas, cómo la madre se puede dar cuenta cuando ese niño está sufriendo violencia. Porque quizás las madres, o los padres, porque no precisamente tienen, es dentro del ámbito afectivo del niño, de la persona que tiene confianza. Bien, pero eso para el caso de situaciones familiares en las que hay unos adultos que en realidad no están siendo parte de la explotación. Exacto, pero como decía Alejandro, pero se naturaliza también. Así como se naturaliza la violencia, también se naturaliza el abuso sexual de los niños, niñas y adolescentes. En el caso de estas personas, si no hubieran personas como ellos, nuestras niñas, nuestras adolescentes, podrían estar caminando en la calle con libertad. Pero fíjate tú que cuando desaparece un adolescente, Victoria, desaparece un adolescente, hay gente que todavía piensa, y te voy a decir, que también son mujeres en muchos casos. Dicen, y bueno, como dijo no sé cuál de los dos chicos, y el lomo que tiene, fíjate la hora. ¿Por qué? O cómo anda por la calle. O cómo anda vestida. ¿Pero por qué? Porque si no hubieran hombres como ellos, nuestras niñas podrían andar perfectamente por la calle. Y si cambiamos, si nosotras, las veteranas, nos gusta un chiquilín y lo tocamos, lo manoseamos y lo llevamos para casa, ¿por qué el hombre? Por el solo hecho de ser mujer. Porque ¿qué es? Un objeto sexual. Eso es lo que hay que hacer, penar y hacer respetar a nuestros niños y niñas y adolescentes. Porque la gente se tiene que comprometer también. La línea azul existe. Si yo les preguntara,
hoy. Porque quienes por ahí estamos en el tema o trabajamos con esta información, quienes por ahí siguen programas en los medios de comunicación donde se hablan estos temas, es decir, quienes tienen la información y nos hemos ido reeducando en los nuevos discursos, en los nuevos abordajes, en las nuevas miradas. ¿Somos más o seguimos siendo muchos menos frente a la población que sigue con la mirada machista muy arraigada? Pregunto, porque a veces uno dice, bueno, nos sorprenden estos mensajes, pero capaz que es la gran mayoría. Lo que no significa que haya que justificar nada, ¿no? Pero quiero saber dónde estamos parados. Esa es la pregunta. Lo que pasa es que lo tenemos muy arraigado culturalmente. Son siglos. Es decir, no es de ahora. Digo, es toda nuestra cultura donde en realidad las mujeres están en un escalón más abajo, donde el cuerpo de las mujeres no es propiedad de las mujeres. En las guerras, por ejemplo, es mentira que las principales víctimas son los varones. Las principales víctimas son las mujeres, que son las que son violadas, avasalladas. Es decir, entonces digo, tenemos que empezar, y esto que decía Marta recién, ¿no? Es decir, lo vemos como natural, claro, el tema de que hay que cuidar a la nena. Sí. Cuidado que la nena no salga a la calle, cuidado que la nena no se vista así, cuidado que no... Entonces, lo tenemos totalmente naturalizado. Yo ayer miraba una entrevista, con todo respeto, a una persona que trabajaba en la terminal del Cerro, que decía, bueno, yo en realidad veía a las chiquilinas acá en la vuelta, pero nunca me imaginé, sí, alguna vez me hicieron una entrevista en alguna investigación, se refería a la investigación que hicieron colegas en el 2014, no sé qué. Entonces, pero claro, porque es natural, es casi natural esto de que, bueno, las gurisas anden por ahí, es casi natural que tengamos que, los que nos preocupamos, tengamos que cuidar si tenemos gurisas jóvenes y chicas cerca. Es casi natural pensar que, bueno, si anda con el shortcito y ya tiene, ¿no? Pesa más de 30 kilos y no sé qué. No. Hasta hay una frase horrible. Pesa más de 30 kilos. Ahí no la conocía. Si pesa más de 30 kilos y toca el cordón con el piso, ya está. Con los pies ya está. Entonces digo, eso es parte, entre comillas, de la sabiduría popular. Entonces la cuestión es, a ver, vamos a seguir siempre culpabilizando a la víctima. Está terminantemente prohibido que cuando te violan te pregunten cómo estabas vestida. Sin embargo, hay muchos jueces que lo siguen haciendo. Cuando te roban un reloj no te preguntan cómo estabas vestida. Entonces, el problema es que tenemos que dar vuelta la forma en que pensamos. Nosotros seguimos pensando que el victimario es el inocente y la víctima es la culpable. Y lo seguimos pensando en forma cultural, aunque haya ya un discurso políticamente correcto, que era la pregunta que tú hacías. Hay un discurso políticamente correcto. A eso quiero ir. En algunos lugares ya no hay ni siquiera, en algunos lugares del interior profundo, esto, lo otro, ni siquiera hay discurso políticamente correcto. Ni siquiera penetró eso. Claro, ni siquiera penetró, pero hay un discurso políticamente correcto. Hoy nadie se atrevería, pero sin embargo, inmediatamente que pasan cosas como esta de ahora, que están como en el límite, ¿verdad? Porque a lo mejor si estuviéramos hablando de que abusaron de una niña de 9 años, ¿no? Entonces, pero no, esto ya está como ahí. Entonces, no, fíjate cómo estaban vestidas, fíjate. Y yo me imagino la desesperación de esas criaturas, como para hacer lo que hacían por una tarjeta de teléfono, por un viaje en ómnibus para venir al centro. Digo, realmente es desolador. ¿Me permitís un paréntesis con eso que estás diciendo? Sí. Algunos dirán, no la pasaban mal. Que no le quita el problema, igual forma parte del problema, la naturalización. Ellas ni siquiera son a veces conscientes de que están ocupando el lugar que no deben ocupar. Cuando Teresa dice la no se visualizan víctimas, ¿no? O sea, es aún peor. No es excusa si la pasan bien o mal. Cuando no pasa por ahí. Desesperación. No es, claro. No es que esté pensando, qué horrible mi vida, mirá lo que me he visto. No. Es que lo peor, ni siquiera lo percibe como un problema. Es peor aún. Es la naturalidad de una vida de exclusión permanente y generación tras generación. Señores, vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Antes les recuerdo que hay un lugar en Punta del Este que es único, sobre todo cuando hay que tomar decisiones para mejorar la calidad de vida de nuestro adulto mayor. Lo están viendo en imágenes, se llama La Vileta Residencial.
especial, tiene prestaciones y servicios excelentes, estadías permanentes y transitorias, recuperación y rehabilitación postoperatorias. Están todos invitados a conocer las instalaciones en la calle Pilcomayo, casi Peragosa Sierra, Parada 5, a 50 metros de Roosevelt. Esto es en Punta del Este. Teléfono en pantalla 099-112233 o en la web www.lavileta.com.uy. Hacemos una pausa y ya regresamos. 2016.